Hola, hola, bienvenidos a un nuevo miércoles de podcast. Para nosotros es un gran orgullo poder estar en sus casas todos los miércoles y realmente ha sido un gran placer poder disfrutar, hacer esta catarsis. Hola Amy, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Ceci, pues bien, aquí muy contenta del tema que vamos a platicar el día de hoy, porque hasta que lo pusimos sobre la mesa, creo que yo no había pensado en estos cambios que me han tocado hacer por el hecho que me volví mamá. Así que hoy los queremos invitar a que aparte de que escuchen nuestras experiencias de nuestros cambios, pues que Así es. nos cuenten un poquito sobre qué cambios han tenido ustedes desde el momento en que se volvieron mamás. Así es, así es. Pues uno de jovencita recién casada, pues viene con una forma de ser y luego viene el papel de mamá con el primer hijo. Pero con el segundo hijo uno no es igual, no digamos con el tercero. Entonces a eso nos vamos a referir el día de hoy de los diferentes cambios que hemos tenido. Vamos a ir viendo cómo la vida, las experiencias, el aprendizaje, la lectura, la información, investigación que hacemos a nivel general como mamás, ya sea preguntándole a una amiga que sabe más que uno, o leyendo Sí. algún libro de crianza, o metiéndose a estudiar a la universidad, como fue en mi caso. O sea, realmente es diferentes métodos de aprendizaje que tengamos en cuanto a cómo hemos ido evolucionando como mamás. Amy, usted cuénteme, Mire, empiece. yo empezando, yo me casé muy joven, yo me casé a los 22 años y mi primer hijo llegó cuando yo tenía 24, casi 25. Entonces, definitivamente, como usted dice, verá, mi experiencia de mamá de 24 años a mi experiencia de mamá de 30, que fue cuando nació mi segundo hijo, fue totalmente diferente. En el hecho de que uno de los cambios que yo pude como que observar más era que con mi hijo mayor, con Mau, fui como más sobreprotectora, ¿verdad? Como buena mamá primeriza, era como mucho más cuidadosa, como más preocupada, esa típica mamá que le escribía a la pediatra todo el tiempo para saber si las situaciones que estaban pasando eran normales, si los cambios que veía en mi hijo iban acorde a su desarrollo, porque encima mamá psicóloga también me daba la preocupación de que si estábamos alcanzando todos los hitos del desarrollo. Y no digamos el hecho de ser mamá trastornada, porque tenía a mi hijo con diagnóstico, pues me hizo ser como más sobreprotector ante la situación a su alrededor para que no le afectaran situaciones del ambiente. Ahora, digamos, el cambio con Matías fue sí muy marcado, fui como más libre, no importa, digamos, que se ensucie, no importa que ande descalzo, ahí esto ya le había pasado a Mau, entonces le voy a dar tal medicina o vamos a esperar un día para que evolucione el virus, o sea, como mucho más relajada de muchas cosas y la diferencia de edad entre ellos son 5 años, entonces yo tuve la ventaja de que Mau era muy participativo con todo el proceso de su hermano, entonces me sentía como más en apoyo de parte de él porque ya él lo entretenía, jugaban juntos, se sentaban a ver juntos la película, a diferencia de cuando fue Mau solito, que yo estaba full todo el tiempo con él, ¿verdad? Y entonces pues sí noté bien marcado el cambio, hasta en el hecho de su alimentación, ¿verdad? Con el grande como más cuidadosa, que no le afecte que las sales, que el azúcar, que la comida solo hecha en casa. Yo era esa mamá que llevaba los toppers a los lugares porque sabía qué tipo de comida va a haber. En cambio, el Matías comió pupusa cuando tenía como 8 meses, o sea, porque fuimos a la piñata y le dieron McDonald's, o sea, como muy relajada de muchas cosas, ¿verdad? Porque entendí que quiera que no, los niños vienen hechos para papás primerizos y no les va Así a es, pasar nada, ¿verdad? Uno tiene que soltar un poquito para esos procesos de desarrollo. ¿Cómo le fue a así. usted, Ceci? Ay, no, yo le voy a contar. Yo mi primer hijo, para que sepan, lo tuve a los 20 años. Mi segundo hijo, que es como la primera camada de ser mamá, diría yo, ¿verdad? Mi segundo hijo lo tuve a los 23 años. Va, entonces, ¿qué fue lo que pasó con mi primer hijo? Pues yo era una bebé, o sea, yo venía de casa súper protegida, o sea, me súper protegieron en mi casa, me tenían metida como una burbujita y demás, y pasé al dominio del esposo a ser casi que igual, no Ujú. estaba en la universidad, yo lo hice al revés, primero tuve hijos, familia y después me metí a la universidad. Entonces, con mi primer hijo yo tenía todo. Y cuando yo decidía ir a la casa de mi mamá, yo llegaba a la casa de mi mamá con el niño y el portabebé. Y cuando me decía, bueno, hay que darle de comer,
está bien, pecho. 6 meses le di pecho porque de veras que Dios me regaló esa oportunidad. Pero cuando había que cambiarlo, yo no había llevado pañalera. Nunca había hecho la pañalera, o si había hecho la pañalera y la ropita, se quedó en la casa. Lo olvidaba todo, todo. Yo salía, lo único que yo no olvidaba era al niño. Era lo único que yo no olvidaba. Y como la alimentación la cargaba yo prácticamente, entonces no habría ningún problema. Pero yo no llevaba nada. Esa fue como mi primera etapa con mi primer hijo. Entonces lo solucionamos el día que yo llegué a la casa de mi suegra y me dice, mija, hay que cambiarlo. Y yo, trágame tierra, yo, espérame, solo voy a ir al súper, ¿verdad? Entonces me dice, no, mija, yo ya te lo solucioné. Y me lleva al baño de visitas y me abre la gaveta y había de todo. Habían pañales, habían cremas, habían mamelucos, habían polvos, había todo. Y me dijo, mira, como ya he visto que es como recurrente esta situación, cuando vengas aquí no te preocupes, tenés todo. Entonces yo solucioné eso metiendo una pañalera en el carro, llena completamente, con todas las cosas necesarias. Una pañalera que mi suegra ya me había hecho y todo el material en su casa, y en la casa de mis papás hice también otra pañalera. Entonces no importaba, o sea, con el tiempo dejé de olvidar las cosas, porque lo dejé de olvidar, lo entiendo, pero entonces me volví súper obsesiva con que no se ensuciara. Entonces yo iba a la casa de mis papás una tarde y le llevaba 4 mudadas al muchachito. O sea, medio se le caía la leche a cambiarlo, medio me ensuciaba a cambiarlo. Así fue con el José, que es el grande. A los 3 años, con el Chiqui, las cosas cambiaron un poquito. Ya no fui tan de cambiarlo tanto. Ya solo llevaba 2 mudadas, ya no llevaba tanto. Ya no olvidaba las cosas, pero sí olvidaba la leche, porque él solo recibió pecho durante 20 días y yo ya no logré darle más pecho. Entonces tenía que andar con el esterilizador y mentira. Yo nunca esterilicé las pachas, o sea que señoras, no se preocupen, no pasa nada, no se mueren, todavía están vivos los niños. Y cuando no llevaba suficientes pachas, rehusaba la misma pacha. O sea, tampoco es que se arruine la leche, entonces yo en la misma pacha solo le echábamos un poquito de agua, lo hacíamos así, tirábamos el agua sin lavarla y sin nada, y ahí mismo volví a hacer las pachas. Fui mucho más relajada, ya no tuve tanto estrés de la ropa, ¿verdad? Y 9 años después tuve a Alessandra, mi pobre niña. Ella ha realmente sobrevivido sola. Así, desde muy chiquita. Sí, mi pobre niña, a pesar de que es niña, después de los 2 hombres, sí he estado como muy pendiente de su pelo. O sea, tuve una muñeca. Yo ya tenía 30 y pico de años cuando tuve a la nena, entonces tuve una muñeca en la que yo me deleité en los peinados, en las trenzas, pero ella creció con sus hermanos, entonces es muy práctica, ella es práctica como sus hermanos. Femenina, le gusta el maquillaje y ese tipo de cosas y andar siempre así como princesita, pero a su modo, no al mío, Claro. ¿verdad? Eso es en cuestión de diario vivir, ¿verdad? Diario vivir. Ahora, en cuestión académico, ¿cómo le ha ido a usted? Bueno, en el caso de, digamos, de Mau, pues al inicio era como chiquito, siempre ¿verdad? Tenía esa facilidad, él le gustaban mucho los idiomas, por ejemplo, y desde chiquito tenía mucha facilidad, pero conforme fue avanzando ¿verdad? En su proceso de desarrollo y sobre todo que ya fuimos diagnosticados, más o menos entre los 5 o 6 años, que ya fue su primer diagnóstico, pues entonces sí ya veo un como loop, digamos, ¿verdad? Esa como curva marcada en su proceso de desarrollo. Ha ido a la par un poquito abajo que el resto de los niños de su edad, pero realmente yo vi ese cambio en él, ese como florecer en él cuando yo lo saqué del sistema tradicional educativo, ¿verdad? Como las que nos han seguido a lo largo de esta travesía de los podcasts, saben que mi hijo mayor empezamos en un proceso de homeschool por el hecho que el sistema tradicional realmente no era la respuesta para él.
Y también de alguna manera ese proceso en homeschool me hizo a mí también ser otro tipo de mamá, porque quiera que no, verá, yo también era docente, acostumbrada a un proceso escolarizado, a los procesos rutinarios, estructura. Homeschool me vino a marcar a mí que es cierto que mis dos hijos les beneficia y sí les ayuda el proceso estructurado, pero cuando tenemos actividades libres o que nos enfocamos más en algo que están como muy entretenidos en ese momento y no pasa nada con que no vamos a seguir el horario, no vamos a seguir la rutina, me hizo a mí también bajar mucho en mi estilo de ser mamá, ¿verdad? En esa mamá que estaba muy pendiente, muy encima, hagan, quiten, que es como nuestra carrera de todo el tiempo, ¿verdad? Como mamás, estamos como yo eso le digo a mis papás en mis escuelas para padres en la clínica, que hoy en día lo que menos tenemos los papás es tiempo y lo que más necesitan nuestros hijos es ese tiempo de calidad. Entonces, esa variante de que andamos en el corre-corre, pero que al mismo tiempo queremos que nuestros hijos sean organizados, que hagan las cosas bien hechas, como si nunca tienen tiempo, porque andamos como que a la carrera con todo. Eso fue, y es algo de lo que yo amo de trabajar en homeschool con mis hijos, es que me vino a mí a bajar revolución. ¿Verdad? O sea, yo iba como a 1000 por hora y, chulita, siéntese, bájele, porque cada hijo, como usted bien dice, tiene necesidades diferentes. Y yo tenía la misma estructura para los dos. Homeschool me vino a hacer a mí más observadora en ellos. También me hizo ser un tipo de mamá mucho más cuidadosa en mis reacciones, en ser más comunicadora, digamos, de mis emociones o de mis necesidades con ellos. Y eso ha venido a traer literalmente armonía en mi casa, ¿verdad? Porque yo era como esa mamá super speed para todo, muy previsora, muy planificadora, muy estructurada. Y el homeschool me vino a enseñar, ¿verdad? Que alto, tus dos hijos necesitan cosas distintas. Entonces, necesitas bajarle para poder ser más observadora. Y algo bien particular es el dedicarle tiempo a cada uno por aparte. Porque creo que eso es algo que no nos damos la oportunidad. Yo tengo citas que son solo con Mau, citas solo que son con Matías, porque sé que sus necesidades son diferentes. Y citas donde estoy solamente yo, porque también necesito mi salud mental, por supuesto, como mamá trastornada que somos. Pero ese cambio, digamos, me lo vino a traer el entender esa diferencia de mi maternidad, ¿verdad? Que mis dos hijos no son iguales y que tenía que atenderlos de diferente manera. Me imagino que usted se tuvo que partir en tres, Ceci. Mire, yo le voy a contar, a diferencia suyo, yo fui al revés. Yo tuve 2 niños que la verdad, pues, yo no me había metido a estudiar todavía lo que era la carrera, entonces era mamá por consejo de la abuelita, por consejo de las primas, por consejo de otras mamás, lo que uno miraba, pero yo no leía absolutamente nada, ni esos libros de cómo esperar cuando se está esperando. Mentira, o sea, yo a la matacocha, diría mi papá, sí, me tiraron, ¿verdad? Y aprendí a nadar solita. Sin embargo, luego de que me metí a estudiar, pues lógicamente empecé a ver que yo como mamá estaba cometiendo muchos errores en la educación de los niños por mi temperamento, porque era súper exigente. Yo siendo una mamá maestra, pero que en ese momento estaba jugando el papel de mamá, porque me quedé en casa totalmente al principio de los años de mis hijos, yo histérica arrancaba las hojas y lo vuelves a repetir todo lo que era, o sea, cosa que uno no debe hacer porque es traumático para los pobres niños, es traumático, ¿verdad? Y uno está aprendiendo. Con el segundo niño en cuestión de a nivel académico, no le puedo decir lo que yo bajé revoluciones. Bajé revoluciones, pero extremadamente, tanto así que me decía el grande, pero si a mí nunca me diste 50 oportunidades, a mí me arrancaban las hojas. Y yo, sí, pero fue un error que yo cometí. En cuanto a rutinas, desde primero primaria con el grande, se despertaba con un despertador y llegaba un momento donde yo ya no lo llegaba a despertar. Con el segundo me volví tan consentidora que llegué a cuarto bachillerato despertándolo. Mi amorcito, te va a dejar el bus, mi amorcito, vas a llegar tarde. O sea, ese tipo de cambios que uno es como muy, muy marcado el cambio. Y en el caso de Alessandra, luego ya de tener 4 años de estudio y que talleres y que diplomados, que uno se mete a todo, o sea, no quiero ni levantarle la voz,
no quiero afectarla porque ya me puse histérica, pero no dejo de ser mamá. O sea, el cosco viene de vez en cuando, el jalón de pelo viene de vez en cuando. Cosa, cosa que uno no debería de hacer. O por ejemplo, uno pasa, yo no sé si le pasa, pero es que ya a veces uno está tan histérico que uno pasa y les da en la cabeza. ¿Pero por qué? Porque a mí, o sea, me da estrés. O sea, me da estrés, es una necesidad de control, como usted dice también. Sí. Pero con Alessandra sí manejo rutinas, muchas rutinas. Yo a ella le tengo post-it de, por ejemplo, cuando sale de bañarse, el orden en el que tiene que seguir las cosas. Y yo sí manejo mucho horario. O sea, tú te tienes que levantarlo, o sea, salir de la cama lo más tarde a las 5:05, bajar lo más tarde a las 5:45. Y son las 5:47 o 5:49 y ella no ha bajado y yo subo. Y yo le digo, tenés que bajar ahorita porque no te va a dar tiempo de desayunar. Yo manejo muchos horarios, mucha estructura, mucho orden y yo no le rompo a ella las rutinas. Si en algún momento se va a romper la rutina porque tengo un viaje planeado o porque vamos a hacer algo, yo sí se lo tengo que anticipar, no un día, sino se lo tengo que venir anticipando máximo cuando me voy de viaje por una semana o algo así. Sí le tengo que decir, mira, mi amorcito, tú tienes que hacer eso, tú tienes que ver esto, eres la responsable de tus tareas, no va a haber nadie encima de tú y sí se lo tengo que anticipar. Ahora, cuando me siento muy agobiada y sé que mi relación está siendo muy tirante con ella, yo rompo rutina totalmente. Y sí le digo yo a ella, esto no lo hacía yo de chiquita, o sea, con mi hijo grande, no lo hacía. Yo rompo la rutina y le digo, ¿sabes qué? Hoy nos vamos a ir a comer un helado. Mamá, ¿y las tareas? ¿Qué me importan las tareas? O sea, cosas que yo no hacía. Lo que sí no hago con ella, que sí hice con los grandes, es que cada vez que mi esposo salía de viaje, al día siguiente que mi esposo salía de viaje, yo no mandaba a mis hijos al colegio. Me quedaba con ellos metidos en la cama viendo tele. Yo le decía, este es nuestro tiempo. Con ella no lo puedo hacer porque se me retrasa mucho. Claro. Ponerse al día es complicado, no atrae las tareas. Entonces yo lo que sí hago es que sí hacemos tarde de chicas. Hay veces le digo, el lunes no tuvo clases, cabal, y entonces le dije, hoy nos vamos a ir al salón juntas, entonces nos vamos juntas y que uno reserva que la cabina VIP donde le dan Coca-Cola y no sé qué más, pues entonces eso hacemos. Y en algunos momentos, para darle tiempo a cada uno de los niños, yo agarro la fecha de cumpleaños. Entonces, el día de la fecha de cumpleaños no lo hago todos los meses. He tenido mucho tiempo ahorita de no hacerlo, de veras que creo que es una alerta que yo tengo que retomar esto, pero yo sé a la hora de que voy a ir a comer con el mediano, me voy a comer tacos, voy a ir a comer carpaccio, voy a ir a comer queso. En cambio, con el grande, a él le gusta más la carne, restaurantes como más fancy, y con la nena me voy a meter a comer pollo, porque es lo que sé que le gusta. Sí, o hamburguesas típicas que uno siempre, los fines de semana cuando no quiere cocinar. La cocinada, sí. Y encima se pelean porque dependiendo qué le gusta a cada uno, tiene que buscar uno como va, el que podemos comer todos, va, encima de todo. Así es. La verdad, Ceci, que ahorita que estamos platicando de esto y pues está para todas las mamis que nos están escuchando, yo siempre pongo sobre la mesa y entiendo porque todas nos sentimos así, que sentimos momentos como de culpa de las cosas que hicimos o dejamos de hacer, ¿verdad? En nuestro proceso de maternidad. Por ejemplo, yo con Mau, yo cerré la clínica, me dediqué full % a él porque pues tenía muchas cosas que trabajar en su proceso de estimulación, pero con Matías no, era con Matías a los 2 meses yo ya estaba trabajando, tenía yo, gracias a Dios, la ventaja de que tenía el centro, que yo era la directora, digamos, entonces él se iba conmigo, pero todo su tiempo de cuidado de bebé, digamos, ¿verdad? Realmente lo hacía la abuelita, mi mamá, que iba o que estaba conmigo en la clínica, pero yo estaba trabajando y entonces por momentos iba a ver al bebé. Y fue algo bien marcado y que es una de las cosas que yo me arrepiento y que le doy gracias a la vida y a los cambios que yo pude hacer en mi maternidad con el hecho de poder hacer homeschool, porque pude retroceder y retomar esos procesos que me daban culpa de que con Mau sí los hice, pero con Matías no, ¿verdad? O al revés, que me volví muy exigente en sus procesos educativos en el colegio con Mau de grande, porque según yo, ¿verdad? No, es que el diagnóstico no tiene nada que ver, el colegio tiene que apoyar, pero él también tiene que dar la talla. Y esas cosas, digamos, como que fui rompiendo esquemas, ideas
creencias que nos vamos formando de cómo tiene que ser la maternidad. Y una de las cosas más es que nos comparamos en nuestra maternidad. Y eso es tal vez una de las prácticas más dañinas que podemos hacer dentro de nuestro proceso de maternidad, que vemos algo más y nos comparamos hacia ellas, y sea bueno o sea malo. Tal vez esa mamá le está pasando mal ese día, o por fin fue lo único que pudo lograr ese día después de cambios que está haciendo, y nosotros, ala, yo quisiera ser así, ala, ella tiene todo resuelto, ¿verdad? O sea, como que tiene el manual ahí, lo tiene perfecto. Le habla tan bonito, ajá, nunca la mira, engañado. qué bien, pero Sí. realmente no sabemos como ese tormento que llevamos cada mamá adentro, y qué cambios estamos haciendo para convertirnos en lo que creemos que tiene que ser nuestra maternidad, porque la verdad que eso que dicen que los niños traen el pan bajo el brazo es ciertísimo, pero no traen manual. Entonces, cada niño es diferente, no importando cuántos años llevemos de ser mamás, no importando cuántos hijos tengamos, cada niño es diferente y tenemos que idearnos cómo o de qué manera los podemos apoyar. Y otra de las cosas es que somos la primera generación de mamás que estamos sanando al mismo tiempo que estamos criando a nuestros hijos, porque vemos aquellos errores tal vez que cometieron nuestros papás, por lo que usted dice, ¿verdad? Que no se instruían, no leían, no sabían nada de lo que estaban haciendo, iban a la brava, ¿verdad? A ver cómo les iba en el asunto. En cambio, nosotros, seamos profesionales en el área de educación o de maternidad o no, también, ¿verdad? Vamos como averiguando en el camino, porque no es lo mismo ser profesional a que ya lo tengo que vivir, o sea, son procesos totalmente diferentes. Entonces, pues nuestra recomendación para este podcast, para todas las que nos están escuchando, es que mantengamos la calma, ¿verdad? Si estás teniendo esos cambios que se están solicitando por las necesidades de tus hijos o por ti misma, porque esta no es la persona que yo quiero ser, o sea, no quiero ser esa, yo les digo a mis hijos, la bruja del cuento, ¿verdad? O sea, yo no quiero ser la brava todo el tiempo, la enojada, la que corrige. Soltemos un poquito, veamos desde la perspectiva de atrás y entendamos que también esos cambios son naturales en el proceso de nuestra maternidad. Así es. Sí, no, y lo más importante antes de ya llegar como al final del podcast del día de hoy, creo que es bien importante que pensemos que no vamos a ser siempre la misma mamá para cada uno de los hijos, porque cada niño es diferente, ¿verdad? Ahí nos viene la culpa, como decía Amy, de que uno le dice, sí, pero tú le das más tiempo a él, sí, pero ese tipo de culpa, pues uno lo siente, o sea, no es mentira, sí se siente. Pero señoras, déjenme decirles que también empieza a resbalar un poquito cuando los niños empiezan a crecer y uno empieza a madurar internamente y a decir, ok, yo estoy dando lo mejor que yo puedo dar. Me falta, sí, pero mejor me ocupo, no me preocupo. Exacto. Me ocupo, que si a mí me falta darle a este número de hijo tiempo, ok, me voy a ocupar en esa situación. Correcto. No solo se va a quedar en la preocupación, exacto, porque preocuparse no hace nada. Ocuparse soluciona los conflictos. Correcto. Entonces, esta parte es como la más importante, poder ustedes identificar qué son todas esas situaciones, momentos que les hizo a ustedes sentir culpa en algún momento y solucionarlo. Y la vida va a ser mucho más fácil. Y espérense que cuando crezca uno pasa después de los 40, se los prometo, que ya los niños, uno mira la vida diferente, los niños igual se lo agradecen porque todo es desde el amor, sí, todo es para el bien de ellos. La disciplina muchas veces duele porque no lo podemos negar, pero eso es lo que un padre amoroso hace, disciplina a sus hijos para darle herramientas de vida. Y uno con el pasar del tiempo empieza a darse cuenta que aunque no funcionó, sí funcionó. O aunque yo no creí que en ese momento no funcionó, sí está funcionando. Así que, señoras, las motivo a que se instruyan, a que se ocupen y no se preocupen. Y pues, sobre todo, que le demos la bienvenida al diagnóstico. Ahora sí, adiós, hasta la próxima.